Hola nietecitos, antes de empezar les quiero agradecer muchísimo a los miembros del Patreon, Mr. Tucson y Remilia Joss. Gracias a su apoyo se pueden traer estos videos semana con semana. Si tú quieres apoyar también y ganar muchos beneficios, el link del Patreon estará en la descripción. Sin más que agregar, no olviden suscribirse, comentar y darle like para traerles una tercera parte. Sin más, disfruten de esta recopilación, pues es una hora de creepypastas retaque. Voy a contar esto una sola vez y después no pienso volver a tocar el tema, así que si tienen preguntas mejor las hacen ahora en los comentarios porque capaz no vuelvo a entrar. Mi hermano murió en marzo. No voy a decir de qué. Cuando ayudé a vaciar su cuarto, encontré un cartucho de Pokémon rojo en un cajón, de esos grises, con la pila de respaldo casi muerta, y un Game Boy Pocket que ni prendía. Me quedé con las dos cosas. Tardé casi 3 semanas en conseguir uno que sirviera. Cuando por fin prendí el cartucho, la partida seguía ahí. Nombre rival. 71 horas. Nunca supe que había jugado tanto, ni él me lo dijo ni yo le pregunté, y esa es una de esas cosas que ahora no se puede arreglar de ninguna forma. La partida estaba parada justo afuera de Ciudad Lavanda. Todos conocemos la historia del Buriman, la del jefe que iban a poner en la torre antes del Marowak. La sé de memoria, como cualquiera que anduvo alguna vez en estos foros. Sé que es mentira. Pero pararme frente a esa pantalla, sabiendo que la última vez que se prendió ese cartucho fue mi hermano el que tenía el control en la mano, me hizo algo raro que no sé nombrar bien. Entré a la torre solo para caminar por donde él había caminado. Primeros 2 pisos, todo normal. En el tercero empecé a notar el clic. Un clic seco en la música, cada 4 compases. Pensé que era la pila. En el piso 5 hablé con los channelers de siempre. Uno tenía la cara vacía, del mismo color que el fondo, como borrada con cuidado. Le hablé igual. Dijo la frase de siempre sobre sentir una presencia. Guardé un slot nuevo, no en el de él, y me fui a dormir. Acá es donde tengo que contar la parte que no le conté a nadie hasta ahora. Al otro día seguí subiendo y en el piso 6 la música se cortó del todo, no bajó de volumen, se cortó, tipo 20 segundos de silencio total con la pantalla mostrando el mapa normal. Cuando volvió, no era la música de la torre. Eran 3 notas en loop, lentas, y reconocí de dónde venían porque las reconocería en cualquier lado. Es el jingle de subida de nivel. El mismo sonido de siempre que hace un Pokémon cuando sube de nivel, pero estirado, como tocado a la mitad de velocidad, sin el final. Se repetía y nunca llegaba a la nota final, la que cierra el jingle. Quedaba siempre ahí, a la mitad, otra vez desde el principio. No sé por qué esto me lo más que cualquier sprite raro. Ese sonido en Pokémon significa que algo creció, que algo pasó a la siguiente etapa. Nunca significa otra cosa. Y ahí estaba sonando en loop, sin terminar nunca, como si algo se hubiera quedado a mitad de camino, de convertirse en otra cosa y no pudiera. Piso 7, donde debería estar Marowak. La pantalla se puso negra como para arrancar una pelea y no arrancó nada. Caminé hasta el lugar del evento y el juego me dejó pasar de largo, cosa que no debería pasar nunca ahí. Llegué al último piso y ahí estaba la partida de mi hermano guardada, la fecha real marcaba un día de febrero, semanas antes de que muriera. Yo estaba parado exactamente donde él dejó de jugar por última vez. En el rincón donde normalmente espera el fantasma había un sprite del jugador. Gorra, mochila, todo el diseño normal del personaje. De espaldas. No se movía. Caminé un paso. La pantalla tembló un solo frame y el sprite volteó. No tenía la cara vacía como el channeler. Eso hubiera sido más fácil de aceptar, la verdad. Tenía la cara normal del sprite, los 4 píxeles de siempre que forman los ojos y la boca en esos juegos, pero puesta al revés. Invertida en el eje vertical. La boca arriba, los ojos abajo. Un segundo nada más y volvió a su posición normal, como si el juego se hubiera corregido solo. El jingle de nivel seguía sonando, cortado siempre en el mismo punto. No se congeló nada. No pasó ninguna pantalla de estática ni nada grande. El sprite se quedó ahí mirando hacia donde yo estaba y la música de la torre volvió de golpe, normal, como si los últimos 20 segundos nunca hubieran pasado. Apagué el Game Boy con la mano temblando, lo cual sé que suena frase hecha pero fue literal, me costó apretar el botón.
No lo apagué del todo, en realidad. Lo dejé en la mesa de luz, prendido, mientras iba a buscar un vaso de agua porque tenía la boca seca. Volví como 10 minutos después. No volví. Me quedé dormido en el sillón sin querer, con la luz del velador prendida y el Game Boy ahí, mostrando esa misma pantalla, el Sprite de espaldas, la torre vacía. Cuando me desperté eran las 4 de la mañana. Habían pasado más de 6 horas. Fui a apagarlo recién ahí. La pantalla seguía prendida, agotando la pila, mostrando lo mismo de siempre. Lo apagué. La pantalla se puso gris, ese gris apagado que tienen esas LCD viejas cuando no hay nada corriendo. Y ahí, en el gris, seguía. Más tenue, más fantasma, pero seguía. La silueta del Sprite, el contorno de la torre, la forma del texto del menú. Impresa en el cristal como una sombra que no se apagaba con el aparato. Sé lo que es esto. No hace falta que nadie me lo explique, ya lo busqué después. Es retención de imagen, les pasa a estas pantallas viejas, cuando quedan mucho tiempo mostrando lo mismo, es algo que le puede pasar a cualquier Game Boy si lo dejas prendido horas en el mismo lugar. Normalmente se va solo, con el uso, en un rato. A la mía no se le fue. Volví a prenderlo al otro día para intentar borrar esa marca jugando otra cosa, cualquier cosa, y cuando la partida cargó, la de mi hermano ya no estaba. En su lugar había un archivo sin nombre, 0 horas, parado en la entrada de Ciudad Lavanda, como recién empezado. En la lista de Pokémon de ese archivo nuevo había uno solo. Nivel 1. Sin apodo. En el lugar donde debería decir la especie, en la pantalla de resumen, no decía ningún nombre de Pokémon real. Decía rival. Apagué otra vez. La sombra seguía ahí, en el cristal, debajo de todo lo demás, esperando a que la pantalla se pusiera gris para asomarse. Guardé el cartucho y el Game Boy juntos en una caja de zapatos. No los volví a prender. A veces pienso en tirarlos a la basura y nunca llego a hacerlo, y no sé bien si es porque tengo miedo de lo que pueda pasar o porque tirarlos se siente como perderlo a él una segunda vez. Sé lo que va a decir la gente que entiende de esto, que una pila de respaldo muerta puede corromper datos de formas rarísimas, y que la marca en la pantalla es solo retención de imagen normal, algo que le pasa a cualquier LCD vieja. Puede ser. Prefiero pensar que es solo eso. Pero una pila muerta no decide guardar un solo Pokémon nivel 1 con el nombre de mi hermano en el archivo que apareció después de borrar el suyo. Y la retención de imagen se va sola con el uso. La mía nunca se fue. Satán. No sé bien por dónde empezar, así que voy a ir en orden, como estuvo, sin arreglar nada. El archivo se llamaba satsatan-file1.rar, ese era el nombre que tenía cuando lo bajé, por eso lo sigo llamando así. Yo hago vídeos de juegos raros, cosas de las que nadie más habla, ripeos de foros muertos, betas filtradas, ese tipo de basura. Un suscriptor me mandó un enlace.onion en abril. Decía que se lo pasó un tipo de un foro de Tor que después borró la cuenta. El mensaje completo era, cito textual: no lo pude abrir, mi PC no aguanta, avísame si funciona. A fin de la cita. Nada más. Ni nombre de juego, ni nada. El enlace cargaba una página blanca con un solo botón que decía descargar, y un contador de descargas que marcaba 12. Descargué el archivo, pesaba 380 megas, lo escaneé 2 veces porque obvio, y lo abrí en la máquina virtual primero, después en la de verdad, porque en la virtual no cargaban las texturas. Primera sesión. Satán arranca sin menú. Directo a un pasillo. Las paredes tienen ese ruido de compresión, como cuando comprimís demasiado una imagen, bloques cuadrados en las esquinas oscuras. Caminé. No hay barra de vida, no hay inventario, no hay nada que te diga qué hacer. A los 3 minutos aparece un dibujo pegado en la pared. Reconocí la cara. Es una foto real, del archiduque Francisco Fernando, la de antes de que lo mataran, pero le dibujaron algo en la cabeza, como cuernos, mal hechos, a mano, con un programa de dibujo cualquiera. Le saqué una captura de pantalla. Seguí caminando. Se escucha algo de fondo todo el tiempo, un bucle bajo, como una voz ralentizada. No entendía qué decía.
Grabé con el micrófono del celular apuntando a los parlantes, porque el juego no tenía opción de grabar internamente. Ya lo había intentado con el programa para grabar pantalla y el audio salía cortado, como si el juego detectara la grabadora. Después de un rato larguísimo de pasillo igual a sí mismo, la pantalla cambia sola. No lo hice yo. Corte directo a otra sala, sin pantalla de carga, sin nada. En esa sala hay una carpeta con un archivo de texto encima, flotando, como un dibujo plano metido en un escenario tridimensional, se ve mal, desproporcionado. Lo toqué. Se abrió un bloc de notas de verdad, encima del juego, en mi propio Windows. Decía esto, tal cual, lo tengo guardado. Cito. ¿Lo encontraste? Bien. Ahora encontrá el otro. Está más cerca de lo que pensás. A fin de la cita. Cerré el bloc de notas. Seguí jugando media hora más y apagué todo. Fui a la carpeta del juego para borrar el archivo, y noté que había un documento de texto que yo no había puesto ahí, en el escritorio, no en la carpeta del juego. En el escritorio. Se llamaba igual que mi usuario de Windows. No lo abrí esa noche. Segunda sesión. Lo abrí al otro día. Eran 3 líneas. Cito. Me cerraste. Está bien. Puedo esperar. A fin de la cita. Borré el archivo. Volvió a aparecer al reiniciar la PC, mismo nombre, mismo contenido, un carácter distinto. Un espacio de más al final de la tercera línea. Alguien capaz me va a decir que es un script simple, algo escondido en el arranque, algo así, y probablemente tengan razón. No soy programador, no sé revisar eso bien. Lo intenté con el administrador de tareas y no vi nada raro corriendo. Volví a entrar al juego. Esta vez el pasillo inicial tenía menos luz que la sesión anterior. No sé si eso es posible en un juego sin ciclo de día y noche, pero lo tengo grabado, comparé los 2 vídeos cuadro por cuadro, la diferencia de brillo es real, no es cosa del formato del vídeo. A los 10 minutos entré a una sala con una tele vieja, de esas de tubo, renderizada con muy pocos polígonos, y adentro de la tele pasaba un vídeo. Reconocí el audio antes que la imagen. Era Manson, el discurso ese donde dice que si empezara a matar gente no quedaría nadie. Lo tenía guardado de memoria de otro video que vi hace años, por eso lo reconocí tan rápido, si no, capaz ni me daba cuenta. Mientras sonaba eso, en el piso de la sala, atrás mío, empezaron a aparecer siluetas de niños. No caminan. Están, y ya. Parpadean de un lugar a otro, como cuando la fluidez de la imagen cae a la mitad. No hacen nada, no atacan, no dicen nada, solo están paradas mirando para donde estaba la tele, de espaldas a mí. Salí de esa sala caminando para atrás, sin dar vuelta a la cámara. No sé por qué. Me dio miedo darle la espalda a la sala. Lo del micrófono. Esto es lo que no puedo explicar, y por eso lo cuento. Tengo una cámara web vieja con micrófono incorporado, la uso para llamadas nomás, normalmente está muteada en el sistema. En la grabación de la segunda sesión, en el archivo de audio separado que guardé sin querer porque tenía 2 pistas activas, hay un segundo de audio, un solo segundo, en el medio de un silencio del juego, que es mi propia voz. No dice palabras. Es como una respiración corta, como si alguien hubiera tomado aire para hablar y no llegó a hacerlo. Yo estaba solo en mi cuarto. La puerta cerrada. No hablé en ese momento, tengo el vídeo de mi cara grabado por otra ventana abierta sin querer, estoy mirando la pantalla fijo, boca cerrada. No sé qué hacer con eso. Lo escuché como 15 veces, subiendo el volumen cada vez más, y en la última pasada, bien al fondo, se escucha algo que podría ser una palabra. No la voy a escribir, porque no estoy seguro de qué dice, y no quiero que alguien la busque pensando que es un mensaje real, cuando puede ser puro ruido que mi cabeza está armando en patrón. Eso pasa, lo sé. Pareidolia auditiva. Lo busqué. ¿Por qué paré? No voy a subir la tercera sesión. La grabé, pero no la voy a subir. Lo único que digo es que el archivo del escritorio cambió una vez más, antes de que yo desinstalara todo y formateara la partición donde tenía el juego. La última versión del texto no tenía las 3 líneas de antes. Tenía una sola línea, sin el error de tipeo raro que tenía la primera vez, como si alguien la hubiera corregido. Cito. Nos vemos en el galpón. A fin de la cita. No sé qué es el galpón.
No lo busqué en el juego. No llegué a esa sala. O no la vi. O no quise verla. El enlace.onion ya no responde. Lo intenté de nuevo la semana pasada, con un contacto que tiene más experiencia con Tor que yo, y nos dio tiempo de espera agotado las 3 veces. Puede ser que el servidor se cayó y ya. Puede ser que era de alguien que se cansó del proyecto. Puede ser un montón de cosas normales y aburridas. Lo único que voy a decir es que sigo revisando el escritorio antes de apagar la PC. Todas las noches. Y todavía no volvió a aparecer nada. Todavía. Maldición. ¡No! Respondió Jason a gritos. Escuché el clic del interruptor de luz en el cuarto de pruebas. El grito de Melissa fue ensordecedor. Su cuerpo salió tambaleándose hacia atrás del cuarto de pruebas mientras retrocedía frenéticamente, casi chocando contra mí. No dejó de retroceder ni siquiera cuando cayó al suelo y golpeó con fuerza la pared opuesta a la puerta. Me quedé ahí, paralizado, mientras sus gritos se mezclaban con llanto y el sonido de intentar contener el vómito. Sentí que pasó una hora antes de que corriera hacia el cuarto de pruebas sin pensar, a enfrentar lo que había asustado a mi amiga. Me cubrí la boca mientras mis ojos se abrían 10 veces más de lo normal. No podía comprender los cuerpos grotescos que tenía delante. 2 montones de músculo pegado al hueso, con las entrañas fuera de lo que habrían sido sus estómagos, como si los hubieran destripado, yacían en el suelo. Estaban inmóviles en charcos de lo que probablemente era su propia sangre, rodeados de equipo destrozado. No podía distinguir si eran Tanner y Jake, o si esos 2 cuerpos eran completamente ajenos a ellos. La realidad me golpeó como un puño furioso. Retrocedí igual que Melissa. Me sostuve en el marco de la puerta cuando Jason llegó corriendo por el pasillo. Melissa seguía en el suelo, sollozando, con las manos cubiertas de vómito. ¿Qué diablos pasó?, dijo Jason, sin aliento. Tanner y Jake creo que están muertos. Tropecé con mis palabras, luchando contra mis propias náuseas por lo que acababa de ver. Jason se dio vuelta rápidamente hacia el cuarto y miró adentro. Dios mío, dijo con voz apagada. Llama al 911. Necesito cerrar la puerta y mantener a los demás fuera antes de que lleguen. No quiero que vean esto. Jason se movía con pánico. Me recompuse y llamé frenéticamente al 911 antes de volver con Melissa para calmarla y ayudarla a limpiarse. Jason mantuvo a los demás empleados fuera de la oficina hasta que llegaron los servicios de emergencia. En minutos, el frente de nuestra oficina se llenó de policías y paramédicos. Afuera había un mar de luces azules, rojas y blancas. La policía acordonó todo de inmediato y nos hizo algunas preguntas. Jason ofreció sacar las grabaciones de seguridad del fin de semana para ver si era posible identificar a quien le hubiera hecho esto a Tanner y Jake, si es que esos eran los cuerpos que estaban en el cuarto de pruebas. Las computadoras de la oficina no funcionaban, pero Jason había mantenido las cámaras de seguridad grabando en una computadora dentro de un armario de suministros, conectada a una fuente de alimentación distinta al resto de la oficina. Las grabaciones que sacó del disco de seguridad eran extrañamente perturbadoras. Hasta la policía quedó desconcertada. Jason sacó primero las grabaciones del viernes por la noche. Todos, excepto Tanner y Jake, el chico que había tomado mi lugar esa noche, se habían ido antes de las 5:30 p.m. Solo había 2 cámaras instaladas en nuestra oficina. Una cubría la puerta principal desde afuera y la otra veía el pasillo principal. Jason había comprado buenas cámaras, eso sí. Podían hacer zoom para mostrar detalles explícitos de cualquier cosa dentro de su campo de visión. Jake y Tanner podían verse entrando a la mazmorra para terminar de probar el juego con sus abrigos puestos. A las 6 p.m. había sido un día frío y el cuarto de pruebas se mantenía a menudo a una temperatura fresca por la cantidad de consolas y computadoras dentro. Pasaron casi 2 horas antes de que se captara algún movimiento en cámara. Casi 2 horas después de que los dos habían entrado al cuarto de pruebas, ambos salieron. Los dos llevaban puestos sus abrigos y se movían de forma extraña. Tanner caminaba como si no pudiera mantener el equilibrio por sí solo. Su rostro se veía como aplastado desde los lados y su pie derecho iba arrastrándose detrás de él, como si estuviera completamente dislocado de su pierna. Sus rodillas parecían dobladas ligeramente hacia atrás, aunque no se veía con claridad desde los ángulos de la cámara. Ambas manos las tenía escondidas en las mangas del abrigo.
Detrás de él, en su mano derecha, se veía claramente arrastrando por el suelo, sin cuidado, uno de los visores de VR prototipo de Violet Edge digital. Jake iba detrás de Tanner, medio encorvado. Él también caminaba como si no pudiera controlar sus propios movimientos. Tenía las manos dobladas bajo los brazos mientras se tambaleaba de lado a lado por el pasillo, como si dos personas distintas manejaran sus piernas. En los brazos llevaba el segundo visor prototipo. Jason cambió a la cámara exterior mientras los dos salían del edificio. Cuando Tanner levantó la mano para empujar la puerta, se llenó la sala de jadeos de confusión y espanto. La mano que Tanner usó para abrir la puerta no tenía dedos. En su lugar había largas espigas óseas, iguales a las del monstruo hombre demacrado del juego. Al salir del edificio, la mano grotesca se retrajo hacia la manga del abrigo. Mientras se alejaban caminando calle abajo, aparecieron varios bultos en la espalda de cada uno bajo los abrigos. Las protuberancias se movieron hacia el cuello de los abrigos, como si algo hubiera trepado desde la parte baja de la espalda hasta el cuello. No hubo ninguna otra persona en ninguna grabación el resto del fin de semana hasta que llegamos esa mañana. Varios qué carajos flotaban por la sala en ese momento. La policía exigió una copia del video, que Jason entregó de inmediato. La oficina permaneció cerrada los siguientes días mientras la policía continuaba la investigación. Me senté en mi casa, a oscuras, esperando saber si podía volver al trabajo o si necesitaba dar otra declaración a la policía. Me sentía entumecido. No sabía cómo sentirme. Jason llamó después de que terminó la investigación policial en la oficina. Pude escuchar la tristeza en su voz mientras me informaba que la oficina cerraría. Había pagado a cada uno su parte del depósito inicial del cliente y cerrado la oficina. Explicó que muchas personas no se sentían cómodas trabajando en el lugar donde acababan de asesinar a sus compañeros. La siguiente llamada fue de Melissa. Estaba llorando mientras me contaba que los investigadores habían confirmado, por ADN y registros dentales, que los cuerpos eran de Tanner y Jake. Sabía que ella no lo estaba tomando bien, y traté de ocultar que yo tampoco había recibido bien esa noticia. Estuve entumecido por unas semanas. Llegó y pasó a Halloween. Ese era el momento en que se suponía que estaríamos celebrando un gran pago y una fiesta de lanzamiento. Tomé un trabajo en una empresa de postproducción de sonido. Melissa y yo seguimos en contacto. No iba a dejar que mi mejor amiga pasara por algo tan horrible sola. Nick tomó un puesto de profesor en un instituto técnico y se fue de la ciudad. Seguimos en contacto por redes sociales, aunque no es lo mismo que verse en persona. No supe de Jason después de aquella llamada en la que me dijo que cerraba la empresa, hasta unas semanas antes de Navidad. Me llamó y me pidió que nos viéramos a tomar un café una tarde. Era un día frío, parecido al último que pasé en la oficina antes de que a mis amigos y colegas los desollaran, destriparan y asesinaran. Encontré a Jason sentado solo en la cafetería acordada. Todavía llevaba puesto el abrigo. Había una laptop sobre la mesa y bebía de una taza con la mano temblorosa. Tenía ojeras marcadas y el cabello desordenado. «Te ves fatal», dije en broma mientras me sentaba frente a él. «Igualmente, un gusto verte», respondió con media sonrisa. «Ya casi no duermo». «¿Por qué? ¿Qué está pasando? No he sabido de ti desde que decidiste cerrar Razor Games». Jason se removió en su asiento. Movía la cabeza de un lado a otro, como buscando a alguien. «He estado trabajando con mi hermano. Días y noches largos». Jason hizo una pausa y miró por la ventana. Supe que tenía algo más que decirme. ¿Recuerdas cuando Nick dijo que debería grabar a la gente probando el juego para tener reacciones para la promo o para la fiesta de lanzamiento? Dijo Jason en voz baja. Sí, respondí, bajando la mirada. Bueno, lo hice. Puse la cámara en el cuarto y la conecté a la computadora del armario que grababa las cámaras de seguridad. Quería que fuera una sorpresa para la fiesta de lanzamiento. Pensé que tomaríamos algo y nos reiríamos viendo a todos asustarse y caerse de las sillas probando el juego. Con todo lo que pasó, y como lo había instalado meses atrás, se me olvidó que estaba ahí hasta un día o dos después del incidente. Saqué las grabaciones del disco duro. Tienes que ver algunas. Jason abrió la laptop, todavía moviéndose nervioso como un adicto paranoico. ¿Recuerdas que la gente decía que sentía que los monstruos realmente los golpeaban? Mira este video. El primer video era de Tanner y yo probando el juego hace unos meses, en la beta. Nos reíamos en el video justo después de que uno de los monstruos nos asustara. Nuestras cabezas giraban mirando alrededor con los visores puestos. De repente Tanner gritó y apareció una marca en su camisa, a la altura del estómago, como si alguien lo hubiera empujado con fuerza.
Segundos después se le escuchaba decir que uno de los monstruos del juego le había saltado encima. Jason me mostró varios vídeos más de distintos testers siendo empujados y jalados por una fuerza invisible. Siempre lo habíamos atribuido a la sensación de estar inmersos en una experiencia de VR. ¿Recuerdas el día que Melissa se cortó el brazo? Tenía los ojos bien abiertos y el corazón me latía con fuerza. Asentí en confirmación. Jason puso un video de ese día. Melissa estaba sentada en la silla. El visor le cubría el rostro y sus manos se movían con los controles mientras probaba el juego. Apareció una pequeña marca en su brazo que se movió rápido hacia abajo por la piel, seguida de un rastro de sangre, como si alguien la hubiera raspado con fuerza. Melissa se agarró el brazo con dolor, tal como lo había hecho ese día. Algo estaba en el cuarto con todos, dijo Jason. Sus ojos inyectados en sangre no parpadeaban. Tienes que ver el video de ese último viernes por la noche. Temía lo que iba a ver, pero quería saber qué le había pasado a mi amigo. Ponlo. Sabía que me arrepentiría de esa decisión. El video empezaba con Tanner y Jake sentándose a probar después de que todos se habían ido. Jason avanzó 20 minutos. Se escuchaba a Jake decir que no entendía por qué los monstruos los seguían en vez de atacarlos. Mencionó el error que Nick me había mostrado, en el que había que completar el nivel antes de que los monstruos actuaran con normalidad en el segundo intento. Tanner exclamó que iba a abrir la última puerta del juego y luego podrían recorrer el nivel de nuevo. Tanner empezó a decir que había terminado y que iba a reiniciar el nivel, antes de que sus palabras se cortaran de golpe. Tanner soltó los controles y gruñó de dolor, agarrándose el estómago. Su cuerpo se hundió hacia atrás en la silla. Su estómago comenzó a hincharse. Empezó a ondular e hincharse como si algo luchara por salir. Sus gruñidos se mezclaron con gemidos de dolor. Su cuerpo se contorsionó violentamente. El cuerpo de Jake pronto siguió los mismos movimientos, acompañados de sus propios gritos. Me tapé la boca con horror y asco. No quiero ver el resto de esto. Sentí que se me formaba una lágrima mientras el miedo empezaba a apoderarse de mí. Tienes que verlo, dijo Jason en un susurro severo. Ambos cuerpos se retorcían violentamente, sus estómagos hinchándose y desinflándose como si algo empujara desde dentro. Finalmente los cuerpos quedaron quietos en sus sillas, con los visores de VR todavía puestos, y los estómagos hinchados de forma antinatural. Miré con horror cómo los estómagos de mis amigos reventaban. Sentí el vómito en la garganta mientras veía y escuchaba aquel sonido horrible que nunca voy a poder sacarme de la cabeza. Dos grandes sacos membranosos y delgados emergieron de sus cuerpos, arrastrando entrañas con ellos al caer al suelo. Una mano con garras atravesó de un golpe la delgada membrana venosa justo cuando la pantalla se cortó a estática. Eso es todo, dijo Jason cerrando la laptop. ¿Qué carajos es esto? ¿Por qué me hiciste ver esto? Las lágrimas me corrían por la cara. Estaba asqueado y furioso por lo que acababa de ver. Por favor dime que esto es falso y que solo estás siendo un idiota para que puedas seguir adelante. No es falso. No manipulé nada de la grabación. Vi lo mismo que tú viste. No los vimos salir caminando de ese cuarto. Y una mierda vimos eso. Piénsalo. Los desollaron vivos. El forense confirmó que eran sus cuerpos. Sabes muy bien que lo que sea que parecía Tanner y Jake saliendo de esa oficina, no eran ellos. La cara deformada, la mano con garras en la puerta de vidrio, los pies dislocados, el movimiento raro bajo los abrigos. Me eché hacia atrás en la silla y me quedé mirando el techo unos segundos mientras suspiraba. ¿Qué estás insinuando? Esto va a sonar una locura. He estado pensando en esto. ¿Y si hicimos exactamente lo que el cliente quería que hiciéramos? ¿A qué te refieres? Pregunté confundido. Violet Edge Digital no existe. Su equipo fue robado, así que intenté darles seguimiento desde mi computadora de casa para contarles lo que pasó. Todos los correos de Mia Nasta hacia mí desaparecieron. Si le mando un correo a lo que recuerdo que era su dirección, rebota como no entregable. La policía también intentó darle seguimiento para averiguar exactamente cómo estaban etiquetados los visores de VR, o algún número de serie, para poder reportar el equipo como robado, y no pudieron ubicar ninguna empresa en ningún lado llamada Violet Edge Digital con sede en Corea. Tampoco encontraron a nadie llamada Mia Nasta. Revisaron mis correos y mis llamadas a su oficina. No hay registro de nada de eso, sin importar lo seguro que estoy de haber tenido esas conversaciones con ella. Su sitio web no existe. No hay absolutamente ningún rastro de nuestro cliente, salvo nuestra palabra. Jason dio otro sorbo nervioso a su bebida.
Todo nuestro equipo que estaba en el cuarto de pruebas, conectado a los visores, se quemó por dentro. Se perdieron todos los datos y el software del juego. Todas nuestras computadoras quedaron borradas, excepto la del armario con las grabaciones de seguridad. Era la única que no estaba conectada a internet. Todas esas carpetas con instrucciones desaparecieron, igual que la memoria USB con los sonidos que te di. ¿Y? ¿Qué significa todo esto? ¿Que trabajamos para una empresa que no existe? Ya me estaba impacientando. Antes de cerrar la cuenta bancaria de la empresa, se depositó el resto del dinero que nos prometieron. Hice que alguien rastreara de dónde venía ese dinero. Había pasado por tantas cuentas bancarias, tanto aquí en Estados Unidos como en el extranjero, que era imposible saberlo. Ese dinero probablemente pasó por miles de cuentas. ¿Qué hiciste con él? Lo doné a caridad. No quiero saber nada de eso. Ya estaba muy asustado para entonces. La mañana que te llamé para vernos, recibí esto por correo. Es una carta sin remitente. Jason deslizó por la mesa un sobre con su dirección de casa en el frente. Adentro había una carta. Era en una hoja de papel simple. La carta decía: gracias. Esto era todo lo que necesitábamos. Nos vemos pronto. Mia Nasta. ¿Y sí? Empezó Jason antes de hacer una pausa. ¿Y si en realidad no estábamos programando un videojuego de VR? ¿Y si esas criaturas no eran inventadas? No puedes hablar en serio, dije con firmeza. Piénsalo. El script raro que querían que incluyéramos en el código, que nadie reconocía. La sensación de que la gente era tocada físicamente mientras jugaba. ¿Viste el video? ¿Y si no estábamos programando un juego donde un jugador escapa, sino, en realidad, una forma de que esas criaturas escaparan? ¿Recuerdas que la función de pausa no funcionaba? No puedes pausar algo que es real. La gente siempre decía que los gráficos y los sonidos eran demasiado buenos y contenían cosas que no recordaban haber programado. ¿Y si no estábamos viendo un juego, sino un mundo real con nuestro juego superpuesto encima? Me quedé en silencio. Nick dijo que los monstruos no te atacaban hasta que habías abierto la puerta al siguiente nivel, ¿verdad? ¿Alguna vez leíste El infierno de Dante? Hay 9 niveles del infierno. El cliente quería 9 niveles con apariencia de psiquiátrico abandonado. Mia Nasta, piénsalo. Ese nombre es un anagrama. Las ideas de Jason, hasta ese punto, me parecían posiblemente válidas, pero con esa última frase estaba agarrándose de cualquier cosa. Para mí, estaba burlándose de la muerte de nuestros amigos. Jason, basta. Grité, golpeando la mesa con el puño, furioso. Me levanté rápidamente. No quiero escuchar esta burla de la muerte de nuestros amigos. Sí, pasaron cosas raras. Sí, tal vez tienes algunos puntos válidos, pero no puedes creer en serio que programamos una forma para que monstruos imaginarios entrarán a nuestra realidad. Si esa es tu manera de sobrellevar su muerte, bien, pero no voy a entretener esa idea porque es una locura. Salí furioso de la cafetería. Hicimos una forma para que entraran a nuestro mundo. Gritó Jason mientras yo me alejaba. Caminé todo el camino a casa sin detenerme, furioso por lo que Jason estaba sugiriendo. Era un cuento de hadas completo y probablemente su forma estúpida de sobrellevar las cosas. No quería saber nada de eso. Su idea me pareció estúpida en su momento, pero la razón por la que estoy escribiendo esto ahora es porque le creo. Todo lo que dijo. Ahora tiene sentido para mí. Estoy escribiendo esto y publicándolo donde pueda para advertirle a la gente. Esa noche estaba en Facebook viendo fotos viejas de mis amigos, recordando los buenos tiempos en Razor Games. Entonces lo noté. En la columna de anuncios sugeridos, a la derecha, había un anuncio del nuevo sistema de visor de VR de Razor Edge Incorporated. Se parecía extrañamente a los prototipos que teníamos de nuestro cliente. Hice clic en el anuncio. El sistema de VR venía completo con el primer juego de terror en VR del mundo, garantizado como el simulador de terror más realista jamás creado. El juego se llamaba Ascenso desde el Abismo. Había capturas de pantalla del juego. Los monstruos, los gráficos y la premisa eran exactamente los mismos. Había un video de demostración disponible. La jugabilidad era exactamente la misma, y también lo era el nivel que se mostraba. Era una copia exacta de nuestro juego. Nosotros nunca le pusimos título al juego. Tampoco le entregamos nunca una copia final a nuestro cliente. No sé qué está pasando, pero si Jason tiene aunque sea algo de razón, tenemos que advertirle a la mayor cantidad de gente posible. Es temporada navideña, y si este sistema de VR y el juego toman cualquier tipo de impulso, solo Dios sabe qué pasará.
Siempre fui fan de Crash. De pequeño tenía la camiseta, el peluche, el llavero. Hasta me aprendí los códigos de memoria. Era mi personaje favorito. Un bicho naranja con una sonrisa tonta que saltaba sobre cajas y se enfrentaba a científicos locos. ¿Qué más podía pedir? Cuando supe que existía una serie animada cancelada, se me metió en la cabeza. Busqué en foros, en páginas de fans, en sitios muertos. Nada. Solo un clip de 10 segundos. La intro del primer Crash, pero sin música. Se veía raro. Los colores apagados, los movimientos entrecortados. Como si no fuera un dibujo, sino una grabación de algo real. Lo vi como 100 veces. Al día siguiente me desperté con unas ganas enormes de jugar Crash 2. No era normal. Me sentía como si alguien me hubiera dado un empujón desde dentro. Fui a la PS3, la encendí, y ahí estaba. Un pendrive negro, todo rayado, en el suelo. Ni siquiera lo había visto al pasar la noche anterior. Tenía una etiqueta. Bandicoot.arf. Escrito con boli, la caligrafía temblorosa, como de alguien que escribe con prisa o con frío. Pregunté en mi casa. ¿Esto de quién es? Mi madre lo miró, lo tocó con 2 dedos. Ah, eso. El técnico que vino a arreglar el televisor lo dejó. ¿Qué técnico? ¿Cuándo vino? Se encogió de hombros. Hace unos días. No me acuerdo bien de su cara. Eso me dio mal rollo. Pero el pendrive era de Crash. No podía no mirarlo. Lo conecté a la computadora. Se quedó en blanco. No se colgó. No se apagó. Se quedó en blanco, como una pantalla sin señal, y yo sentado allí, esperando, oyendo el ventilador de la torre que sonaba más fuerte de lo normal. Pasó 1 minuto. 2. Ya iba a desconectarlo cuando la pantalla volvió a su escritorio. Todo igual. Sin mensajes de error, sin ventanas extrañas. Solo 4 archivos nuevos en mi carpeta de vídeos. Escena 1. Created.arf. Chaos.arf. Tocinat.arf. Este último me pinchó en el estómago. Bandicoot al revés. El primero era la intro de siempre. Pero la calidad era otra cosa. No era más definición. Era más real. Podía ver el pelaje de Crash, los vellos separados. Podía ver la humedad en la frente de Cortex. La luz del laboratorio parecía calentar. No sé cómo explicarlo. El segundo archivo era distinto. La misma escena, el rayo, la transformación. Pero cuando Crash sale de la máquina, sus ojos son negros. No pupilas negras. Todo el ojo negro, como si alguien los hubiera pintado con tinta. Y su sonrisa se estira. Se estira más de lo que debería. Las comisuras de la boca llegan casi hasta las orejas. Se ven demasiados dientes. Crash no salta. Camina hacia Cortex. Paso a paso. Cortex se ríe al principio, dice algo, no lo entiendo bien. Pero cuando Crash le agarra la cabeza, la risa se corta. Se oye el golpe contra la consola. Y otro. Y otro. Pero si yo te creé. Grita Cortex. Y Crash responde. No con voz. Con estática. Un ruido de radio mal sintonizada, de disco rayado. Pero se entienden las palabras. Tú no me creaste. Me atraparon. Apareció Cortex en el suelo, despertando. Tenía la cara hinchada, morados negros en los brazos. El laboratorio estaba destrozado. Y en las paredes, marcas de arañazos. Muchas. Como si alguien hubiera estado dando vueltas y vueltas, sin parar, durante horas. Cortex mira a la cámara y dice. Esto no puede quedarse así. Y el video se corta. El tercero duró 1 minuto exacto. Blanco y negro, granulada, como si la hubieran grabado con una cámara de vigilancia vieja. Crash en la playa. Pero no hay nadie. No hay cajas, no hay enemigos, no hay música de fondo. Solo el viento y la arena. Crash corre. No con su trote de siempre, sino rápido, como si huyera de algo. Se detiene. Se mira las manos. Están quemadas. Le falta piel en las palmas, se le ven cosas que no deberían verse. Se arranca un trozo con los dientes y lo escupe. No sangra. La carne de debajo es negra. Se gira. En la arena hay letras. Shark. Escritas con un palo o una piedra. Crash al revés. Las había escrito él. La escena termina. La última era la peor. Calidad pésima, todo borroso, como si la hubieran copiado muchas veces. Crash en la isla, en lo alto. Cortex corre hacia su globo. Se le ve asustado, la ropa desordenada, el pelo revuelto. Llega al borde, estira la mano para subir, y Crash aparece detrás. No corre. Aparece. Como si hubiera estado allí siempre.
Lo agarra por el cuello, lo levanta del suelo. Cortex patalea, la cara se le pone morada. Crash lo sostiene un rato, mirándolo, sin hacer nada más. Luego lo suelta. Cortex cae. Los gritos se oyen durante más tiempo del que deberían. Yo conté. Duraron 20 segundos. Una caída así no dura 20 segundos. Pero los gritos siguieron y siguieron, hasta que se oyó un crujido seco, como de madera al partirse. Entonces silencio. Después de eso, la imagen se queda fija. Crash al borde del acantilado, mirando al sol. La música de Crash 1 sonando al revés. Pero no solo al revés. Como si la hubieran metido en una lata y la estuvieran agitando. Se oían ruidos entre medias. Golpes. Estática. Y susurros. No entendía lo que decían. Pero los oí. Apagué la computadora. No la apagué bien, la apagué con el botón de la fuente, porque no quería esperar a que se cerrara Windows. Arranqué el pendrive. Lo metí dentro de 3 bolsas de plástico y las até con cinta adhesiva. Lo enterré en el patio. No dormí. Eso fue hace una semana. Desde entonces no he vuelto a jugar al Crash. No es que tenga miedo del juego. Es que no puedo. El problema es que cada noche, sobre las 3 de la madrugada, la computadora se enciende sola. No del todo. Se enciende el monitor, y la pantalla se pone en blanco. No sale nada. Solo blanco. Y cuando me levanto para apagarla, oigo la música de Crash 1. Al revés. Desde muy lejos. Antes de empezar, tienes que entender algo. Esto no es una historia. Es un registro. Lo que voy a escribir aquí es lo único que me queda para dejar constancia de lo que pasó, porque ya no sé si alguien me va a creer. O si siquiera importa que me crean. Pero necesito escribirlo. Necesito que quede. Me llamo Christian. Esto empezó un martes 13 de enero del 2012. Suena a cliché, lo sé. Pero fue un martes. Y fue 13. Y eso lo hace más real, porque esas fechas existen. Y uno nunca piensa que le van a pasar cosas malas en una fecha así, hasta que le pasan. Estaba en mi cuarto. Llovía. Esa lluvia fina y constante que vuelve todo gris y te deja sin ganas de nada. Mis papás habían ido a trabajar. En la tele no había señal porque no habíamos pagado el cable. Me acuerdo de eso perfectamente. El ruido de la lluvia contra la ventana y el silencio de la casa. Ese silencio que pesa. Me aburría. No era un aburrimiento normal, era de ese que te come por dentro y te hace hacer estupideces. Prendí la computadora. Esa vieja PC de escritorio que tardaba una eternidad en encender. Entré a Facebook, a Twitter, a YouTube. Pero todo era lo mismo de siempre. Fotos de gente que no me importaba, comentarios vacíos. Me harté. Cerré todo y abrí Google. No sabía ni qué buscar. Puse historias de terror. 30.000 resultados. 30.000. Me fui a la primera página que me llamó la atención. Creepypastas.com. Me pasé horas leyendo. Lost Silver. Suicide Mouse. Tiles. Todas las que encontré. Quería que fueran reales. Necesitaba que lo fueran. Pero en los foros solo decían que eran mentira. Bullshit, escribían en inglés. Me dio rabia. No podía ser que todo fuera falso. Tenía que haber algo más. Entonces busqué otra cosa. Juegos diabólicos reales. Ahí me salieron menos resultados, pero uno me llevó a un video de YouTube sobre la Deep Web. La famosa web invisible. La que no sale en Google. La de la prostitución, la pedofilia, el tráfico de niños. Sabía que era peligroso. Pero ese peligro era justo lo que necesitaba. Algo que me sacara del aburrimiento. Me llevó horas y 2 virus en el intento, pero logré entrar. Los dominios Onion. Todo era diferente. Páginas con interface de los 90, textos sin formato, enlaces que no llevaban a ningún lado. Busqué lo que quería. Juegos. Y me salió un solo resultado. Una página con un nombre raro, el juego de la felicidad. Tenía 2 signos de interrogación en el dominio, como si los países estuvieran rotos. MX, USA, RU. Le di clic. La página era fondo negro. Letras doradas en el centro, como de esas invitaciones de boda baratas. Decía, bienvenido a la convocatoria más grande en juegos, el juego de la felicidad. Abajo, otro enlace. Hoy me da miedo siquiera escribirlo. Pero lo abrí. Y entonces pasó. Apareció una interfaz. Una mesa. Una pantalla que simulaba un público, como en un programa de televisión de esos viejos. Y en otra pantalla, mi cara. Mi propia cara, en tiempo real.
Pero yo no tengo cámara. No tengo webcam. Esa computadora no tiene. Ahí estaba él. El conductor. Un tipo alto, traje negro, sombrero de copa y un bastón. Se acercó a la pantalla y sonrió. No era una sonrisa amable. «Hey Christian», dijo. «Bienvenido al juego de la felicidad». Se me heló la sangre. No le había dado mi nombre a nadie. No me había registrado en esa página. ¿Cómo sabía cómo me llamaba? El conductor se rió. Y el público, esa masa borrosa que se veía al fondo, también se rió. No era una risa natural. Era como si todos estuvieran forzando la misma carcajada al mismo tiempo. Un sonido mecánico y grotesco. «Tenemos nuevo concursante», dijo el conductor al público. «Otro curioso que no sabe que esta es su perdición». Quise cerrar la página. El botón de cerrar había desaparecido. Apreté Alt más F4. Nada. Mi teclado no respondía. «¿Quieres comenzar, Christian?» Mi voz salió temblorosa. «¿Y si me quiero ir?» «Inténtalo», dijo él, y se rió de nuevo. No podía moverme. Mis piernas pesaban como plomo. Mis manos sudaban frío. Mi cuerpo no me respondía. Era como si alguien más estuviera controlando mis músculos. El juego empezó. Las preguntas venían rápido. Los astrónomos llamaban a los planetas caminantes. Supe la respuesta. El caballo de Alejandro Magno. Bucéfalo. También. El conductor aplaudía, el público reía. Pero no era una risa alegre. Era una risa que esperaba verte fallar. «¿Te gusta Paulina, verdad, Christian?» La pregunta me dejó sin aire. «Esa chica de tu escuela. ¿Te has masturbado pensando en ella?» No contesté. No podía. Mi garganta se había cerrado. «Bueno, mira quién está aquí hoy». La pantalla cambió. Y ahí estaba ella. Paulina. Atada a una silla, con un saco en la cabeza. Gritaba. No sé cómo la habían llevado hasta allí. No sé cómo sabían quién era. Pero estaba ahí. Era real. «Cuando contestes mal», dijo el conductor, «ella recibirá una descarga. Tú controlas la mesa de castigos, Christian. ¿La ves? Ahí, a tu lado». Miré a la derecha. Y ahí estaba. Una ventana nueva se había abierto en mi pantalla. Tenía una barra. 10 voltios. 30 voltios. Muerte. No había tocado nada. Mi mano se movió sola. Se acercó al mouse. Hizo clic. Y escuché el grito de Paulina. Un grito eléctrico, metálico, que atravesó los altavoces. «No más», susurré. «Por favor, no más». El conductor se rió. El público se rió. Paulina dejó de gritar. Su cuerpo se quedó quieto. La cámara enfocó su rostro. Sus ojos abiertos. Vacíos. Y una frase apareció en la parte inferior de la pantalla, con letras rojas y temblorosas. «Paulina ha muerto. Que siga el juego». No sé cuánto tiempo pasó. Las preguntas seguían. Película de Stanley Kubrick, conflicto de los años 30. Acertaba algunas, fallaba otras. Cada fallo era un castigo. Paulina ya no estaba. Pero llegó mi mamá. La tenían igual, atada, con una venda. Y esta vez, el castigo no eran descargas eléctricas. Era fuego. «Se acabaron los voltios», dijo el conductor, mientras vertía gasolina sobre mi madre. «Es hora del fuego». La pregunta siguiente no la recuerdo bien. No importa. Fallé. Vi cómo el encendedor colgado de un hilo descendía lentamente hacia mi madre. Supe que no podía hacer nada. Mi mano se movió sola otra vez. Hizo clic en algo. El fuego. Luego el silencio. Pero entonces, cuando todo parecía haber terminado, el conductor se acercó a la pantalla. Su sonrisa se había borrado. Ahora miraba fijamente, como si estuviera viendo a través de mí. «Te estás preguntando por qué», dijo. «¿Por qué todo esto? ¿Por qué Paulina? ¿Por qué tu madre? ¿Por qué tú?» No pude hablar. La respuesta es simple, Christian. No eres especial. No eres el primero. Y no serás el último. Pero hay algo que necesitas saber antes de terminar. El público dejó de reír. Todos se quedaron en silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier grito. «Cuando entraste a esta página», dijo el conductor, «no fue por casualidad. La página te eligió a ti. Porque tú ya habías estado aquí antes. En otro juego. Con otro nombre. Hace mucho tiempo. No lo recuerdas. Pero el juego sí te recuerda a ti». Mi mente se negó a procesarlo. «¿Qué estás diciendo?» El conductor se rió. Pero no era su risa de antes. Era una risa cansada. «Vieja, has jugado antes, Christian. Y perdiste. Y volviste a jugar. Y perdiste otra vez.
Y cada vez que pierdes, el juego te borra. Te olvida. Te vuelve a poner en tu vida, con tus padres que no son tus padres, con tus amigos que no son tus amigos, y espera a que vuelvas a hacer clic. Porque siempre vuelves a hacer clic. Miré al público. Y entonces lo vi. Entre la multitud, había rostros que reconocía. No eran mis vecinos. No eran mis compañeros de clase. Eran otros rostros. Rostros que no recordaba haber visto, pero que me miraban como si me conocieran de toda la vida. Como si hubieran estado esperando que los viera. ¿Quiénes son? Pregunté, con la voz rota. Son los que vinieron antes que tú, dijo el conductor. Y los que vendrán después. Porque el juego nunca termina, Christian. Solo cambia de jugador. Algo en mí se quebró. No era miedo. Era algo más profundo. Era la certeza de que nunca había sido real. Que todo lo que había vivido, todo lo que había amado, todo lo que había perdido, era parte de un ciclo que no podía romper. El conductor levantó su bastón y señaló la pantalla. Última pregunta, Christian. ¿Quieres salir del juego? Mi boca se movió sola. Pero no fue mi voz la que salió. Fue otra. No. Y cuando lo dije, supe que era verdad. No quería salir. Porque si salía, volvería a empezar. Y no soportaría volver a perder otra vez. El conductor asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Bienvenido al público, Christian, dijo. Toma asiento. Ya es tu turno de mirar. La pantalla se apagó. Y cuando volvió a encenderse, no estaba mirando desde el escenario. Estaba mirando desde la multitud. Veía a un nuevo concursante sentado en la mesa. Un chico joven, con cara de aburrimiento, que acababa de hacer clic en un enlace. El conductor se volvió hacia él y sonrió. Hey, ¿cómo te llamas? El chico tartamudeó. Javier. Bienvenido, Javier, dijo el conductor. Bienvenido al juego de la felicidad. El público se rió. Yo también me reí. Y no podía parar. Día 1. Aquí Nikolai. Registro de bitácora, primer día en misión 256. Todo en orden. Los sistemas de soporte vital funcionan al 98%, dentro del margen esperado. Hice el recorrido completo por los 3 módulos. Frío, silencio, ese olor a metal y plástico que ya conozco de los simuladores, pero que aquí pesa distinto. Uno sabe que no hay vuelta atrás en un par de horas si algo sale mal. Encontré las cosas de la tripulación anterior todavía en los casilleros. Nadie las movió. Supongo que nadie quiso. Empiezo mañana con las mediciones de radiación en el sector C, que es donde, según el informe, se registraron los picos antes de que perdieran contacto con los 4. No pienso en eso. No debería. Día 2. Dormí mal. No sé si fue el ruido de los ventiladores, o que simplemente no estoy acostumbrado a dormir solo en un lugar tan grande. Encontré algo raro en el sector C. Una de las cámaras estaba movida, apuntando hacia la pared en vez de hacia el pasillo. Puede que fuera así desde antes. No le voy a dar más vueltas, tengo trabajo. Los niveles de radiación son normales. Más bajos de lo que decía el reporte, incluso. Control me pregunta cómo estoy. Les digo que bien. Es la verdad. Día 3. No quiero escribir esto, pero es mi trabajo dejar constancia. Anoche escuché pasos. Sé cómo suena eso. Sé lo que van a pensar en la Tierra cuando lo transcriban. Pero los escuché. Como alguien caminando descalzo sobre el piso metálico del módulo B, que está vacío, que tiene la puerta sellada desde que llegué. Revisé las cámaras. No hay nada. Pero las cámaras tampoco mostraban nada en las últimas semanas de la tripulación anterior, según el informe. Y ellos también escuchaban cosas. No voy a tomar nada todavía. Puedo aguantar. Es cansancio. Es la soledad. Es el oído jugando con los sonidos de la estación asentándose. Voy a dormir con la luz del pasillo encendida. Día 4. Otra vez los pasos. Esta vez más cerca, en el pasillo que conecta con mi cabina. Salí a mirar. No había nadie. Pero el aire estaba distinto, más frío, y por un segundo, solo un segundo, sentí que alguien había estado justo ahí. Que yo había interrumpido algo. Tomé un analgésico. No por dolor. Por los nervios. Para poder concentrarme. Para que las manos dejen de temblarme mientras escribo esto. Control pregunta por qué mi voz suena distinta en la última transmisión. Les dije que era la garganta, que aquí el aire seca mucho. No sé si me creyeron. No sé si me importa. Hay algo en esta estación que no estaba en el manual. Día 5. Los vi.
No sé cómo escribir esto de manera que suene razonable, porque no lo es. Estaba en el módulo revisando los filtros de aire cuando los vi al final del pasillo. 4. De pie. Quietos. No se movían, no hacían ruido, solo estaban ahí, mirando hacia donde yo estaba, con los trajes de la tripulación anterior puestos pero vacíos por dentro, como si algo los sostuviera de pie sin necesitar un cuerpo adentro. Corrí. No me importa si esto lo escucha alguien en control y decide que perdí la cabeza. Corrí hasta mi cabina, cerré la escotilla, y me quedé ahí sentado un buen rato, respirando fuerte, esperando escuchar los pasos otra vez. Tomé 2 pastillas esta vez. Necesitaba que las manos dejaran de moverse solas. Sé que suena a locura. Yo también lo pensaría si lo escuchara desde la Tierra, cómodo, con la gravedad haciendo que todo tenga sentido. Pero aquí arriba las cosas no tienen que tener sentido. Aquí arriba solo tienen que ser reales una vez, para que uno deje de dormir tranquilo para siempre. Día 6. No he dormido. Perdí la cuenta de cuántas horas llevo despierto. Los pasos ya no se detienen cuando enciendo la luz. Caminan conmigo, un paso detrás del mío, como si algo hubiera aprendido el ritmo de mis pies y decidiera seguirlo exactamente igual, ni más rápido ni más lento, solo ahí, pegado a mi sombra. Revisé las provisiones. Me quedan pocas. No sé en qué momento comí tanto, no recuerdo haberlo hecho, pero los registros del sistema dicen que consumí en 5 días lo que estaba pensado para 20. Tal vez comí dormido. Tal vez ni siquiera fui yo. Empiezo a dudar de cuáles recuerdos son míos. Terminé el botiquín. No sé si fue hoy o ayer. El tiempo aquí ya no se comporta como debería. Los días se pegan unos a otros como páginas mojadas. Día 7. O no sé qué día es. Ya no sé qué día es. Control, si esto llega, quiero que sepan que hice bien mi trabajo hasta que dejó de ser posible. Los niveles de radiación siguen normales. No es la radiación. Nunca fue la radiación. Es la estación. Es algo que vive en las paredes de la estación y que se prueba a sí mismo contra cada persona que mandan aquí arriba. Y que gana siempre, uno por uno, sin prisa, porque tiene todo el tiempo del universo, y nosotros no tenemos ni siquiera aire suficiente. Ya no me escondo de los pasos. Ahora los busco. Es peor cuando no los oigo, cuando el silencio se vuelve tan completo que empiezo a escuchar mi propio pulso como si fuera otra cosa acercándose. No queda nada en el botiquín. Ni una pastilla. Nada que me quite este temblor, esta claridad horrible de estar completamente despierto para lo que sea que venga. Los veo en las esquinas ahora, aunque esté mirando de frente. 4 figuras, quietas, esperando a que me quede sin nada con qué defenderme de saber que están ahí. Creo que eso es lo que hacían con los otros 4. No los mataron. Los dejaron despiertos hasta que ya no pudieron soportar estar despiertos. Última transmisión. Fragmento muy deteriorado. Se escuchan 40 segundos de estática antes de que se distinga la voz de Nikolai Peckman, apenas audible. Ya no hay pastillas. Ya no hay nada. Están todo el tiempo detrás. No se van. No se van si estoy despierto. Y no puedo. No puedo cerrarlos. Se escucha un sonido metálico, breve, no identificado. Un grito, cortado de golpe. Silencio. 3 minutos. La transmisión termina ahí. Registro oficial de cierre. Tras el restablecimiento de comunicaciones, la torre de control no obtuvo respuesta. Una tripulación de reconocimiento halló la estación en silencio total. Ninguna señal de forcejeo. Ningún rastro de sangre. Ninguna puerta forzada. En la cabina del cosmonauta Nikolai Peckman se encontró únicamente su traje espacial, completo, cerrado, vacío, tendido en el suelo, como si él simplemente hubiera dejado de estar dentro de él. El caso fue archivado. Se ordenó no reabrir la estación Misión 256. Se dice que, si alguien vuelve a encender las cámaras de ese sector, todavía se puede ver, al final del pasillo, 4 figuras quietas. Y desde hace poco, una quinta.